Usted ve y escucha la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor ingeniero José Orellana, al licenciado Henry Llanes y al ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros y Minas y Ambiental del Ecuador. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Les queremos plantear el tema de la explotación del campo Ispingo. Se aplaza y claro, uno dice el Ispingo es parte del ITT. Entonces se daña una especie de proyección no solo de nuevos pozos, de buscar mayor producción, de buscar reservas, sino que en definitiva termina por fracasar un proyecto que incluso tuvo dificultades ambientales, ¿no es cierto? Pero esto nos puede servir también para analizar en general cómo está la política petrolera. Se llegó a decir la semana pasada que ya no teníamos petróleo, que íbamos a tener que importar porque todo estaba comprometido. Y entonces, en general, hay que replantearnos la política petrolera en medio de un avance del contrario al extractivismo. Saludar entonces al señor ingeniero José Javier Orellana. Bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su visión de esto, ingeniero Orellana? Buenos días. Buenos días a todos los contertulios, buenos días al público que escucha. Básicamente, Ecuador es un país petrolero que tiene que reconocer que estamos en los próximos 15 años llegando a un país postpetrolero. En gran parte ya está determinada que la demanda de petróleo tocará un pico probablemente en los próximos 15, 20 años. Estudios de Wood Mackenzie, la consultora internacional de temas petroleros, McKinsey & Company, la compañía donde había trabajado, más o menos apunta. En gran parte, el mayor importador de petróleo en este momento es China, que tiene un gran programa de transporte masivo y de implementación de vehículos eléctricos. Entonces, Ecuador tiene que incrementar su producción de petróleo en los próximos años y tratar de obtener lo que más puede de este recurso, porque después, en el momento que llegas a un pico de demanda, los precios se verán más afectados permanentemente. En esto, los dos binomios hablan de producir de 750.000 barriles diarios hacia arriba, aunque la producción del Ecuador ha bajado de alrededor de pico más o menos 567.000 barriles. Sí, 490, 501.000 barriles ayer anunció Petroecuador, pero por ahí está, o sea, es una baja, es la dirección incorrecta. Uh-huh. En vez de subir hemos bajado. Claro, en vez de subir hemos bajado y claro, ahí para saludar a Henry Llanes. Henry, bienvenido, buenos días. Esto de que se aplaza el tema del Ispingo nos genera, y como dice el ingeniero Orellana, oigan, en 15 años la relación de la exportación petrolera, lo postpetrolero, va a significar baja de costos y por lo tanto una pérdida de oportunidades. Henry, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un cordial saludo para el ingeniero Orellana, para Fernando Reyes y para la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Me parece que la pregunta que tú mencionaste, Francisco, esa es la clave que hay que plantearse en el Ecuador, que hay que plantearse para el futuro y que hay que plantear a los candidatos finalistas una vez que se defina exactamente quiénes están en la segunda vuelta. Les digo esto porque hay un recurso de impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral y mientras eso no resuelva, no podemos hablar quién mismo está en la segunda vuelta electoral. Entonces el tema fundamental es, ¿estamos dispuestos en el Ecuador a cambiar la política petrolera? ¿Estamos dispuestos a cambiar la legislación petrolera? ¿Estamos dispuestos a cambiar la contratación petrolera? Porque si no cambiamos esto, podemos decir vamos a ir a una producción de 700.000 o 1 millón o más de 1 millón, pero si sigue este mismo manejo de política petrolera, legislación petrolera y contratación petrolera, sucede que quienes se llevarán la mayor parte del petróleo serán ese sinnúmero de compañías que operan en la región amazónica con altos costos de producción. Seguiremos importando los combustibles en altas cifras, no descapitalizando al país,
afectando la reproducción del capital en materia petrolera y en otras áreas, afectando el ahorro interno. Y claro, viendo y observando que salen del Ecuador miles de millones de dólares por las importaciones. Entonces, tenemos que hablar seriamente de los costos de producción. Los dos candidatos finalistas, los que pasen, van a seguir manteniendo estos altos costos de producción de un barril del petróleo, que es una locura. Solo para que la audiencia tenga claro, y siempre tengo que repetir porque estos son temas que están dados, ¿no? y que el Ecuador los vivió. Por ejemplo, en el año 72, los costos de producción de un barril de petróleo no excedieron del 18% de los ingresos por la venta del barril del petróleo. En el año 77 no excedieron el 5% de los costos de los ingresos por cada barril de petróleo, por los ingresos por cada barril de petróleo. Es decir, en el año 72 el ingreso para el país fue del 82%, en el 77 fue del 95%, y en el año 92 los costos de producción no excedieron del 17% una vez que terminó el contrato con Texaco. Hoy en día, mire que en el año 2015, prácticamente los costos de producción fueron a la par con el precio de venta del barril del petróleo. Esto es una locura. Extraer un barril de petróleo en $35, $37, $41, cuando lo vendimos en $42 al barril del petróleo. Entonces aquí los analistas petroleros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer la pregunta: ¿cuánto le queda de ganancia al Ecuador por cada barril de petróleo? ¿Cuánto le queda? ¿Y cuánto se llevan las compañías? Claro, más que cuánto le queda de ganancia, cuánto le queda al país del petróleo que se supone nuestro. Y eso no dicen, y eso no dicen nuestros técnicos petroleros y analistas petroleros, no le dicen al Ecuador cuánto le queda de ganancia al Ecuador y cuánto se llevan las compañías. No se ha podido hasta aquí. Hagamos esta corrección. Claro, Henry, no se ha podido hasta aquí incluso ver algunos contratos petroleros durante estos 4 años que ofrecieron, se iba bien. Quiero saludar al ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Petróleos, Minas y el Ambiente del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero Reyes. En estas dos visiones que nos da tanto el ingeniero Orellana como el licenciado Yáñez, uno pensaría entonces la definición pasa porque incluso la profesión de ustedes tenga un rol que jugar en el país, porque si todo no se equipara entre lo ambiental y dicen no extractivismo, entonces ¿para qué tenemos ingenieros en minas y petróleos? Bienvenido, ingeniero Reyes, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a Henry, saludos a Javier. Bueno, respondiendo a su pregunta, el contexto que quiero utilizar es que efectivamente el mundo y el Ecuador ya hemos ingresado en el proceso de transición energética. Eso implica de que cada vez la tendencia es a consumir menos combustibles fósiles y a cambio ir generando principalmente electricidad renovable, sea por lo fotovoltaico, lo geotérmico, todo eso. Dentro de ese aspecto, obviamente, respondiendo a su pregunta, la perspectiva que estamos teniendo los ingenieros de petróleo, principalmente los jóvenes ingenieros o los que están en la mitad de su carrera, es poco atractiva, llena de incertidumbres, por cuanto efectivamente se ve de que no hay una gran opción como para que las grandes campañas de perforación de pozos, las grandes campañas de construcción de nuevas facilidades de producción, oleoductos secundarios, todo eso se sigan manteniendo, sino que estamos restringidos al desarrollo de determinados descubrimientos todavía medianos a grandes como es el ITT. Y ahí tenemos que hacer los esfuerzos. Un esfuerzo es precisamente lo que nos convoca a esta reunión. El tema del ITT, siempre se habló de 250,000 a 300,000 barriles diarios del ITT. No se tomó en cuenta, no tanto el tema ambiental desde el punto de vista biofísico, pero sí la presencia de las comunidades indígenas con otra cosmovisión del mundo. Y eso implicó de que efectivamente el ITT no puede extenderse hacia la zona intangible y hacia la zona de amortiguamiento. Por lo tanto, está sujeto a los aportes que se dé a partir de la perforación
en las dos plataformas A y B, que si lo ponemos en función de lo que venimos viendo en Tambocochi y Tiputini, lo más probable es de que no lleguemos a producir más allá de 100.000 barriles diarios, ya incluidas las dos plataformas A y B. ¿Por qué? Porque aquí, en este tipo de yacimientos, lo que le llamamos la declinación, no es un asunto de reducción de presión, sino es un asunto de la velocidad con que el agua le viene ganando, en términos simples, al petróleo, y por eso no hay información del gobierno. Sería bueno que desde el punto de vista de ingeniería el gobierno abra lo que y nos indique qué está pasando, por ejemplo, en Tambocochi, ¿sí? Tiputini, en donde yo conozco de que varios pozos son los que están ya cerrados precisamente por dos causas. Uno, por un tema netamente geológico, que eso implica que lo que se esperaba de extracción no está ocurriendo, y otro, como había dicho, por la venida de agua. Entonces, no veo yo la perspectiva de que lleguemos a hablar de 750.000, 1.000.000 de barriles diarios, porque estamos frente a un hecho físico. Y eso es lo que principalmente nos convocaría a que hagamos un debate con más profundidad. Y regresemos a ver al asunto de los campos maduros. Siempre estamos diciendo que el tema de la recuperación mejorada, que es otra ingeniería, que es otra tecnología, es la que debe continuar implementándose aquí en el país, porque ya lo estamos empezando a hacer. Y entonces hacia allá es donde debe apuntarse. Y con la ventaja de que este petróleo de recuperación mejorada ya se lo va a hacer sin la necesidad de ampliar la frontera petrolera, sino que simplemente se utilizarán todas las plataformas, accesos, caminos, oleoductos. Podríamos inclusive estar hablando de una suerte de petróleo verde, porque precisamente el petróleo de recuperación mejorada no implica daños ambientales en zonas en donde ya prácticamente se tiene una interacción entre lo que queda del ecosistema de la selva amazónica con la presencia de las crecientes ciudades y provincias que se encuentran ahí. Claro, y eso ha ayudado a poblar y cómo se han poblado. Señor ingeniero Orellana, entonces la visión tiene que cambiar, y usted nos decía, oiga, el mundo está cambiándose, ¿no? Usted nos ha puesto incluso una frontera de 15 años. Algunos dicen, no es tan poco, podrán avanzar a 40, 50 años por las capacidades de desarrollar energías alternativas. Entonces, a lo mejor ya no tenemos al primer mundo de comprador, pero el resto de países va a tener, porque transformar todo va a tener un costo, y ese costo va a permitir que el petróleo siga. Usted sí nos dejó entrever que era indispensable subir la producción, porque hay que aprovechar lo que tenemos en estos momentos. ¿Qué sugiere usted, no solo para preguntarles a los candidatos, sino que en el ITT se debe insistir, o es como dice el ingeniero Reyes, parecería que hay que volver a los campos maduros? Ingeniero Orellana. ¿Cómo están? Mire, a ver, déjame dar unos antecedentes, ¿no? Hay pozos en el NTDT que están botando 90% de agua. No estoy en libertad de hablar qué lote ni qué compañía, pero los ingenieros saben al cual realmente me refiero. Eso era inesperado. El API de ITT es bien bajo. Estamos hablando de un API que es de los más, o sea, es muy, muy bajo, muy difícil de transportar. Tú tienes pozos, aquí se necesita un análisis de beneficio-costo, porque tú tienes, los costos de desarrollar un campo son muy elevados versus los costos de producción. O sea, poner toda la infraestructura necesaria para poder ya sacar esos primeros barriles de petróleo cuesta una inversión muy grande, y el país no tiene dinero. Petroecuador le estaba reclamando hace 2 semanas $250 millones al fisco, ¿no? Algún tipo de adelanto que era por liquidación. Recordemos que ahora Petroecuador y Petroamazonas es una sola empresa fusionada, está integrada verticalmente. Entonces tienes distintos aspectos. El primer aspecto, ITT, mucha agua. Segundo aspecto, necesitas un estudio, un análisis de rendimientos por cuenca, por pozo, para saber exactamente dónde puedes invertir, porque no es que Petroamazonas EP esté con muchísimo dinero para poder hacer la inversión. Recordemos que el año pasado cayó la producción en gran parte por falta de producción.
no se ha invertido a nivel mundial mucho, cayó la inversión en CAPEX en los campos petroleros alrededor del mundo de alrededor del 30%, recién se está empezando a tomar y por eso también parte de la subida del petróleo, ¿no? Y en Estados Unidos mismo cayó la producción de casi 13 millones de barriles a 10 millones, porque se dejó de invertir mucho en los campos de esquisto, ¿no? A donde voy con esto esa es una etapa. Y una tercera etapa, y esto ya viendo la política petrolera, por ejemplo, de Petroecuador EP. Siempre se ha hablado de un Petroecuador EP siguiendo el modelo de Ecopetrol, que es una empresa mixta con accionariado de privado. personas, ¿no? Público, que se mantiene privado, pero un gran componente estatal, ¿no? Por ejemplo, ellos estaban comprando una empresa de transmisión de energía recientemente. Muchas de las empresas petroleras están aumentando su visión del negocio, no solo ser empresas petroleras, sino empresas de energía, en gran parte por todo este movimiento. Ahora, la aclaración que quería hacer es cuando yo decía que la curva de la demanda va a llegar a un pico probablemente en los próximos 15 años, me refiero a que ese será de los 110 millones. En este momento el mundo sin COVID debería estar consumiendo unos 102 millones de barriles de petróleo. Como tenemos el problema del COVID y la falta especialmente de vuelos aéreos, ha bajado unos 5 o 6 millones el consumo de la demanda de petróleo. Entonces, en este momento, el petróleo está en alza también por las restricciones que tiene OPEC Plus, ¿no? Pero el tema es que tocará un pico y de ese pico empezará a bajar y nosotros tenemos costos por campo de producción. Entonces, a una mención que hizo el ingeniero Henry, por ejemplo, en febrero de 1916, el crudo de Ecuador bajó a $22. Entonces nosotros le estábamos pagando a muchas empresas. A las empresas, o sea, claro. Se convirtió en una deuda, un forward. Se convirtió en un forward enorme, ¿no? Esto llegó a llegar a casi cantidades de $1.000 millones de dólares para una empresa en particular, porque toda la producción, claro, porque el contrato estaba en $35. Entonces aquí en escasez de recursos de capital, porque 400.000 barriles lo hace Petroecuador, tú necesitas saber exactamente dónde vas a poner el dinero. Por ejemplo, a lo mejor un campo maduro como Sasha es mucho más eficiente poner X cantidad de dinero y elevar la producción 10.000 barriles que tratar de sacar 10.000 barriles del ITT. Y es otro API, ¿no? Es otro margen de venta. Otra calidad, claro. Y de transporte, etcétera. Entonces, eso no sé que existe en el país, ese análisis. Claro, entonces... Ahí los ingenieros me pueden corregir, claro, pero yo no he escuchado ese análisis. Henry, no solo está la capacidad entonces de renegociar, que estos 4 años se ha visto que no era posible renegociar, que algo se consiguió, se bajó $1 de los 4, entonces quedó en 3 y de todas maneras eso, más los costos reales de producción. Entonces, esta política petrolera, tomando en cuenta lo que dice el ingeniero Orellana, con estos límites de crecimiento, no solo por financiamiento y necesidad de recursos, ¿cómo se la podemos hacer un poco más real? Porque ya del diagnóstico y de decir, oigan, ya se llevaron, algo hay que hacer, ¿se podrá renegociar algo de esos contratos de prestación de servicios, Henry? Con el análisis que además ha hecho el ingeniero Orellana. Sí, yo creo que el análisis de la teoría del petróleo tiene que darse sobre la realidad empírica. Y claro, si uno se trabaja con datos, la realidad es irrefutable y le genera a uno, le puede generar optimismo si los resultados son positivos, o le puede generar decepción si los resultados son negativos. Hagamos la siguiente pregunta, Francisco. El Ecuador en los años 70, la producción petrolera anual no excedió de los 80 millones de barriles, ¿no? En los años 80, la producción petrolera llegó a 100 millones de barriles en el año 89, y en la década de los 90 llegamos a 146 millones en el año 2000, ¿ya? ¿Qué sucede en las 2 décadas que vamos? En las 2 décadas que vamos, por ejemplo, en la primera década, al año 2010, llegamos con una producción anual de 177 millones de barriles, y en el año 2015 llegamos a 198 millones de barriles en el año.
Viene la pregunta. Cuando en los años 70 y en los años 80 teníamos una producción que no excedía, cito por ejemplo el año 1980, 4.7 millones de barriles en ese año. Y atención, ¿cuánto fue la incidencia en las exportaciones en ese año? Del 62%. El petróleo incidió en el 62% en las exportaciones. ¿Cuánto fue la incidencia del petróleo en el presupuesto general del Estado? 38%. ¿Y cuánto fue la incidencia en el Producto Interno Bruto? Del 9.9%. Y tomo otro año para pasarme a la época actual. En el año 1983, la incidencia en las exportaciones anuales del Ecuador, el petróleo, la exportación petrolera tuvo un peso del 73.81%, y en el presupuesto fue del 45.73%, y en el Producto Interno Bruto fue del 12.7%. Cuando al año 2015 hemos duplicado la producción petrolera, ¿ya? Y yo pensaba que habiéndose incrementado la producción petrolera en más del doble, yo pensaba que iban a incidir la incidencia del petróleo en las exportaciones, en el presupuesto y en el Producto Interno Bruto, así mismo se iban a duplicar. Oh, sorpresa, se han reducido a la mitad de lo que fue en los años 80. De lo que fue en el año 80 se ha reducido a la mitad cuando tenemos un mayor volumen de producción petrolera y un mayor precio. Sucede que en los años 80 el precio del petróleo estuvo más o menos en el año 80 $35. Y claro, en el año 2000, a partir del año 2010, los precios del petróleo subieron los $90. ¿Qué pasó en el año 2015? En el año 2015, las exportaciones petroleras incidieron en el conjunto de las exportaciones del país en el 34.67%. Y en el presupuesto, ojo, en el presupuesto en el año 2015, 17.50%. Y en el Producto Interno Bruto, el 6.3%. Entonces uno se pregunta, ¿y quién se lleva el petróleo? ¿Y quién se lleva el petróleo? Si hemos duplicado la producción y los precios se han duplicado a partir del año 2010, esa es la pregunta. Claro, ¿Quién se lleva el petróleo? Pero yo entonces, tengo que contestar. Claro, pero antes de ir a esa respuesta, Henry, y yo sí quisiera preguntarle al ingeniero Reyes, si bien la comparación esta de cifras de incidencia y todo eso, también puede ser que los costos de producción se hayan elevado, y usted nos ha dicho una cosa que es muy importante. A lo mejor es bueno invertir en lo que tenemos y no seguir insistiendo en el ITT para producir más y mejor. Usted encuentra que este panorama que nos plantea Henry Llanes, más esta visión de futuro del ingeniero Orellana, usted encuentra que hay que empatarlas, que estas respuestas de quién se llevó el petróleo ahora es cómo conseguimos que el petróleo se quede en el Ecuador y se reinvierta. ¿Cómo observa usted? ¿Debe tener autonomía financiera Petroecuador? ¿Qué hacemos, ingeniero Reyes? Bueno, la Constitución de la República le dota de autonomía financiera a las empresas públicas, en particular a Petroecuador, y eso hay que respetarse. Respecto al ITT, hay que continuar desarrollándolo por cuanto ya se tienen hechas las inversiones, ya una parte de esas inversiones se están amortizando, y lo que se tiene es que precisamente avanzar en el proceso de extraer el petróleo en las plataformas A y B de Ispingo, sin empantanarse en todo lo que podría significar un debate público que puede ser muy difícil de superarlo si es que busca ampliarse el ITT hacia las zonas, el Ispingo hacia las zonas donde no debe irse. Ahora, yo quisiera tomar en cuenta, más allá quisiera hablar del tema de lo que es la renta petrolera e hidrocarburífera. El año anterior hicimos nosotros un estudio en donde demostrábamos de que efectivamente lo que le quedaba al Estado en términos del presupuesto del Estado era menos del 10%. Para el año 2018, 2.800 millones de dólares. Y se tiene una proyección de cuál va a ser la incidencia en los próximos 4 o 5 años
de los ingresos petroleros e hidrocarburíferos, en donde todo se coincide que es menos del 10%. Entonces, una de las tareas es precisamente hacer las gestiones que impliquen de que se empiece a recuperar la renta petrolera en relación con el presupuesto del Estado. Y eso implica, sí, extraer más petróleo, pero donde menos nos cueste, que precisamente es el ITT, que son los campos maduros, que es recuperación mejorada porque no es algo que es caro, y renegociar los contratos de prestación de servicios porque el costo de producción para el Estado es de $33 del barril, en comparación con los $17 por barril que tiene Petroproducción, y en donde también se deben dejar de lado esas contrataciones de perforación de pozos que luego se están pagando con tarifas $16-18 por barril extraído, y volver a la contratación de los servicios tecnológicos, pagándoles tal como se lo venía haciendo hasta el año 2010. Simplemente yo necesitaba perforar un pozo y lo que hacía es contratar una empresa de perforación de pozos y le pagaba una cantidad de dinero en donde se incluía su utilidad. Entonces, sí hay forma de recuperar la renta petrolera de tal manera de que sea, tenga sea muy positivo para la continuación de lo que estábamos diciendo, ir hacia la transición energética. Claro, entonces les voy a pedir a los tres, no solo para que Henry nos diga quiénes se han llevado y cómo podemos, no sé si recuperar, pero por lo menos cómo podemos poner un freno a esto. El ingeniero Reyes dice ya, hay que renegociar, hay que volver a algunas prácticas que le dieron éxito al Ecuador, pero hay que insistir entonces en una política petrolera que, tomando en cuenta el futuro que nos dice el ingeniero Orellana, tenga también una realidad actual y que se potencialice esa realidad, porque si no también ya se pone la era minera y esa va a tener dificultades también con la población. Ya hay una, digamos, ya se presentó una consulta en el Azuay y eso puede desatar más allá de los que necesitemos de recursos, una posición como país. Así es que les pido a los tres reflexionar sobre lo que ha de ser el futuro de la política petrolera y no llamarle, yo diría, no le voy a decir esta de la política extractivista, la política petrolera y minera en el Ecuador. Ingeniero Orellana. Bueno, yo creo que estamos olvidando una parte del debate, ¿no? Que va a venir por el incremento de los precios de las gasolinas, ¿no? Ya las gasolinas, por algunos, diría un poco más de un año, las gasolinas internacionales tenían un precio más barato que en el Ecuador, salvo la Super, que sí se mueve cada 2 meses, ¿no? Ya hay un incremento en la demanda de gasolina en Estados Unidos porque ha disminuido el distanciamiento social, se está empezando a ver un poco en Europa. En Estados Unidos, Europa se consume más en el verano de ellos, el verano septentrional. Entonces es muy posible que se empiece a incrementar el precio de las gasolinas, ¿no? También ya las refinerías a nivel mundial, y te mandé un gráfico, un estudio hecho por Reuters, tú ves el deseo de ellas de incrementar sus márgenes de ganancia, que tuvieron márgenes muy bajos durante el 2020, y eso va a poner presión para potencialmente se empiecen a mover ya los precios de la extra y la eco. La super sí flota, ¿no? Con el diésel quizás sea un poco más lento, pero también flota, y eso hay que ver qué va a decidir en la nueva administración, el nuevo gobierno del Ecuador, cuando tome posesión en mayo 24, si va a continuar con este proceso de bandas o exactamente qué, ¿no? Pero recordemos que a medida que el precio del petróleo sube, hay lo que se llama como el crack spread, que es básicamente la diferencia entre el petróleo que entra y lo que sale como derivado, ¿no? Crack, que es la parte central de la refinería, ¿no? Es una destiladora, básicamente. Entonces tienes arriba kerosene, jet fuel, en medio de distintos tipos de gasolina, diésel y ya lo último, ¿no? Pero básicamente eso va a ser una cuestión interesante para el país, ¿no? Estamos para producción, pero también eso es importante. De lo que yo he hablado con empresarios privados, empresas privadas, hay mucha incertidumbre política, quieren saber quién va a gobernar. Un cliente me dijo, pero que nos digan quiénes van a ser los ministros. O sea, ya hay 2, bueno, quizás 3, ¿no?
especiales candidaturas, pero nadie sabe quién es la persona que va Estar a llevar en el una área. parte tan importante. Sí, o sea, y tú sabes que el negocio del petróleo todos los días cuesta plata. Es caro, es un negocio caro de inversión, de dinero invertido en tierra, de equipos, etcétera. Entonces, la incertidumbre no es bueno para el país, ¿no? Y al mismo tiempo tienes campos gigantescos como el de Guyana, que saldrá a licitación por Exxon en poco, 2 de Presalt, de Presal, que en Brasil, que se pospusieron a finales del 19 y principios del 20. Entonces, las compañías grandes internacionales a veces Están observando prefieren eso. estos campos Claro. nuevos. Exactamente. Disculpe, pues si me extendí demasiado. No, está perfecto porque sí vale la pena tener todo este panorama, porque así entonces se empata con lo que Henry nos puede decir. ¿Qué hacemos para recuperar? Ya no lo que podríamos decir, lo que han ganado, entre comillas, las otras empresas, sino recuperar que la producción petrolera, la mayor parte de eso se quede en el Ecuador, Henry. Sí, nosotros tuvimos un contrato de asociación tipo consorcio con Texaco que terminó en el año 92. Y esa fue una de las mejores experiencias que tuvo el Ecuador en materia económica, no así en materia ambiental, cuya responsabilidad le correspondía al Estado por ser mayor accionista y a la vez por no haber implementado una política rigurosa de control ambiental. Pero viendo las cifras económicas, ningún otro contrato le ha generado lo que le generó ese contrato, ¿no? Y aquí tengo un libro que se llama El Derecho Petrolero Ecuatoriano de Luis Arauz, un libro de más de 600 páginas. Y en la página 428, él dice que una vez que concluyó el contrato con la compañía Texaco, el Ecuador recibió 23.508 millones de dólares y la compañía recibió 1.643 millones de dólares. Por cada barril de petróleo, el Ecuador recibió una rentabilidad del 93% y la compañía del 7%. La pregunta es, si tuvimos este contrato, de este modelo de contrato, que en términos económicos le generó una enorme rentabilidad al Ecuador, ¿por qué no seguimos con ese contrato? ¿Por qué no lo renovamos? ¿Y por qué a partir de los años 90, teniendo un mayor conocimiento y una mayor experiencia en materia petrolera, por qué no hicimos los contratos en la misma línea, mejorándolos? No, se hizo todo al revés. Entonces sucede que Francisco y Fernando Reyes saben. Yo estuve 17 años en capacitación petrolera y siempre he tenido la conexión con los ingenieros petroleros. Y me dicen, por ejemplo, Henry, cuando el Estado contrata un taladro, le cobran por pozo 9 millones de dólares al Estado. No voy a mencionar las empresas estatales. 9 millones. Ya. Cuando una compañía privada contrata ese mismo taladro para perforar un pozo petrolero, las compañías contratistas le facturan en 4.5 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué al Estado le cobran el doble? ¿Ya? Y entonces ahí está el problema. Que lo peor que nos dejó el señor Correa y que el señor Arauz debe responder, porque al señor Arauz no hay que dejarlo que hable cualquier cosa, sino que hay que centrarlo en la realidad de lo que hizo Correa. Sucede que el señor Correa comete el absurdo de fijar tarifas fijas por la extracción de un barril de petróleo en $35, $37, $41. Y como dice Fernando, el promedio puede ser de $33, unos dicen 33.5, ¿ya? Entonces cuando baja el precio del petróleo con esas tarifas fijas, es cuando prácticamente todo el petróleo que se extrae del subsuelo hay que entregarles a las compañías para pagar sus altos costos de producción. Y entonces, ¿quién se lleva el petróleo cuando baja el precio del petróleo? Las compañías petroleras. Entonces es absurdo que en el Ecuador les traigamos un barril de petróleo para simplemente entregarles a las compañías petroleras, ¿no? Entonces, un sector que se lleva la gran parte del petróleo en el Ecuador son las compañías petroleras por esos altos costos de producción.
El segundo sector que se lleva la plata de este país en materia petrolera son los importadores de los combustibles. ¿Cómo debe ser justo que un país petrolero, déjeme decirle, Francisco, que un país petrolero esté importando actualmente el 88% de GLP y solo tenga una producción nacional del 12%? ¿Es correcto que el Ecuador, siendo país petrolero, importe el 75% en diésel y tenga una producción del 25%? ¿Es justo que el Ecuador, siendo país petrolero, importe cerca del 60% en gasolinas y el 40% sea una producción nacional? Y cuando tenemos precios altos del petróleo, como en este momento ya está por 65, 66. Pero el promedio barril dicen que será unos 60, ¿no? Unos 60. En el año, sí. Ya, cuando es 60, las importaciones de los hidrocarburos, de los derivados, es de 4.500, 5.000 millones de dólares. Eso significa descapitalizarlo al país. Eso significa afectar la reproducción del capital nacional. Pero Henry, entonces ahí se vuelve indispensable una refinería, pero no a lo mejor esta de claro, que ya tenemos un terreno de 1.500 millones. No sé cuánto y que el señor Arauz tiene que responder. Bueno, pero entonces... Y que el señor Arauz tiene que responder porque él no puede pasarse por alto de lo que votaron 1.500 millones de dólares en Manabí. Y eso se podrá reactivar entonces en esa necesidad. Y ahí, para concluir, se me fue el tiempo, señor ingeniero Reyes, de lo que nos acaban de decir. Entonces, una refinería es indispensable, pero eso no se monta en un año, no sé cuánto tiempo dure, o a lo mejor ya hay algunas estructuras que están hechas y se las puede trasladar. Parece que entonces urgente es tener una refinería, no necesariamente estatal, sino que una refinería de alguien que quiera invertir, ingeniero Reyes. Contundentemente, no hay petróleo para una nueva refinería. No hay. 1.100 millones de barriles de reservas probadas. Sumando reservas probables, posibles, recursos, se llega a 4.500 millones de barriles, pero para esos 4.500 millones convertidos en probadas hay que entrar en todo un proceso de análisis de riesgo del capital, de análisis de riesgo país, socioambiental, geológico, etc. Entonces nos quedamos con los 1.100 y lo que hay que hacer es entrar a procesar el 35% de residuo con alta conversión que se tiene en la refinería de Esmeraldas. Y sí vería yo una opción para una nueva refinería de 20.000, 30.000, 50.000 barriles en el campo Pungarayacu de crudo extra pesado, en donde la extracción de ese petróleo no será posible si es que no se le da valor agregado, y ese valor agregado necesariamente implica por lo menos la refinación de ese petróleo pesado. Mientras tanto, tenemos que entrar programadamente en ir reduciendo la importación de los combustibles a cambio del incremento de la electricidad renovable, para ir reduciendo el consumo de combustibles fósiles en el transporte, que implica aproximadamente el 70% de el 60% de la matriz energética que se tiene en el Ecuador y el 80% del consumo de combustibles. Entonces, allá es donde debemos apuntar, y tenemos que apuntar en términos generacionales, viendo a nuestros hijos y a su descendencia. Ese es el asunto. En tema petrolero, hagamos los deberes que ameritan. Sí tenemos como 6, 8 campos que están más o menos alrededor del ITT, del bloque 16, y que podrían irse en función de contratación con empresas privadas bajo la figura que amerite. Yo más me inclino por la de participación, pero no vamos a discutir en eso. Por ahí sí podemos incrementar la producción. También recuperación mejorada, en lo posible, ver Limoncocha con un tipo de contratación especial que puede significar que se deba tener mucha imaginación. Pero ya entendamos de que hemos entrado en el proceso. No podemos seguir boteando en la misma cancha pensando en hacer una nueva refinería. No. Con que mejoremos la de Shushufindi, por ejemplo. Henry decía que importamos el 88% de GLP, pero a la planta de gas de Shushufindi apenas se le carga con el 55% del gas, y lo demás del gas se quema. Y ahora ya están prohibidos de quemar. En esa dirección.
La quema el que se procesa el gas puede significar entre 15.000 y 20.000 barriles diarios de condensado, lo que se le conoce como gasolina blanca, la que se puede, y se lo hace ahora, mezclarle con el petróleo pesado para reducir y mejorar su calidad y reducir su viscosidad. O sea, alternativas tenemos, no pensemos que necesariamente más petróleo va a seguir va a conseguirse solo ampliando la frontera petrolera, o que vamos a tener tenemos más que mejorar la producción. Si es que construimos una nueva refinería, no va por ahí. Obviamente tenemos que ir en esa dirección. ¿Cómo mejoramos la rentabilidad? Y eso es lo que tenemos que discutir. Y con esto concluyo. Hago notar que, por ejemplo, yo hablaba de $33.50 de barril que se paga por tarifa de servicio, que es el costo de producción para el Estado. Pero en el Ministerio de Energía se tienen los estudios en donde están los costos propios de producción que tienen cada una de las empresas, que posiblemente no pasen de $15, porque las empresas, principalmente las antiguas, no las nuevas, están en los campos pequeños, como Orión, por ejemplo, sino Repsol, por ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Esas empresas ya tienen amortizadas sus inversiones, y lo que hacen simplemente es mantenimiento de la producción de los pozos. Por eso es que para este año, en la previsión que tenía el Ministerio de Energía, no pasaba de 90.000 barriles diarios promedio la producción de las empresas, porque realmente no incorporaron nuevas reservas, salvo excepciones. Y lo que se ha hecho es reducir la producción entre 3 y 5% de declinación. ¿Por qué? Porque para las empresas mucho mejor tener una paga asegurada a través de la tarifa que seguir invirtiendo, tal vez con cierto riesgo geológico. Y esa es la parte clave que tanto Henry como usted y el ingeniero Orellana han dicho. O sea, mejorar esta producción, mejorar lo que nos puede producir, lo que ya tenemos, parece que es el éxito. Y claro, la refinería, Henry decía, es indispensable. A lo mejor mejorar las que tenemos están ahí. Ojalá no nos cuesten 2.300 millones como la de Esmeraldas, pero que sí. Les voy a comprometer a los tres, porque habrá que hacer un análisis de lo que propongan los candidatos y además reflexionar públicamente desde su experticia, para que los candidatos sepan qué nomás hay que llevar al debate y cómo hacerlo, que nos propongan cómo hacerlo, lo que ustedes nos han planteado. Pero quiero agradecer por ahora al señor ingeniero José Javier Orellana, al licenciado Henry Llanes y al ingeniero Fernando Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Buenos días. Muchas gracias también. Gracias. Un gusto. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Ha sido un gusto. Han estado con nosotros el ingeniero José Javier Orellana, experto petrolero y asesor de empresas internacionales, el licenciado Henry Llanes, experto petrolero, y el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, Minas y Ambiente del Ecuador. Así es que con esto estamos terminando la mañana de hoy. Recordar lo que Gonzalo Rosero nos dice: buscando la verdad. Hasta mañana.